¿Cuál es la actitud nuestra como cristianos? El autoexamen de hoy tiene que ver con la actitud nuestra. ¿Cuál es la actitud de un verdadero cristiano? Eso está en este pasaje. O sea que las actitudes del cristiano, según lo que el apóstol Pablo escribió en esta carta, el apóstol Pedro, muestran que las actitudes de un cristiano deben de ser completamente diferentes a las de una persona que no es creyente, que no es cristiano, que no asiste a una iglesia o que asiste, lo hace por tradición o por algún otro interés diferente al de darle la gloria a Dios. Entonces, tenemos que analizarnos y autoexaminarnos de tal manera que al terminar esta autoevaluación, usted pueda determinar si es verdaderamente un cristiano o quizás no lo sea. Y si no lo es, la exhortación o la invitación es a que desde hoy comience a caminar en pos de Cristo. No es para nosotros desconocido hablar de los sufrimientos de Cristo cuando hoy terminamos viendo la forma humanamente trágica como Cristo muere en manos de hombres corruptos, crueles, que le llevan y le sentencian a la muerte después de haber hecho un juicio injusto. Entonces, comencemos viendo que todo creyente que ha sido lavado por la sangre de Cristo debe tener una actitud de compromiso, una actitud de odio al pecado y una actitud victoriosa. Esa debe ser la actitud según esta carta que le está dando el apóstol Pedro a la iglesia. Si ya hemos nacido de nuevo, sabemos que cuando una persona nace de nuevo, tiene una nueva naturaleza que se revela en su conducta y en su manera de pensar. Entonces, ahí me doy cuenta por mi manera de pensar y por mi conducta. Y la conducta es inherente a la vida de las personas, o buena o mala, va con nosotros desde que nacimos hasta que nos vamos. Entonces Pedro está comparando las actitudes del cristiano con una armadura y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, y luego dice, armados nosotros también del mismo pensamiento. Entonces, comenzamos viendo cuál era la actitud de nuestro Señor Jesucristo frente al pecado, que es lo que menciona seguidamente el apóstol Pedro. ¿Cuál era la actitud del apóstol del Señor Jesucristo frente al pecado? Una actitud de odio hacia el pecado. ¿Cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo respecto al compromiso frente al pecado? No se limitó. Su vida fue una constante lucha desde que nació hasta que fue muerto en la cruz, hasta que entregó su espíritu. Esto es lo que observamos al analizar este pecado. Vemos que por todos los medios fue atacado por el diablo, por la influencia de este mundo y por su misma carne. Pero no cedió a ninguno de estas cosas, porque la actitud de él determinaba lo que él fue todos los días de su vida. Y así debe ser el ejemplo para nosotros hoy que estamos en este mundo y que vamos a ser asediados por Satanás desde el día en que Dios nos llamó a nacer de nuevo, que nos damos cuenta hasta ahora que Satanás es nuestro enemigo. Que el mundo todos los días está con toda su fuerza, sin tregua, atacándonos.
y que nuestra carne siempre va a estar asediando con esa influencia negativa que nos incita a pecar. Y ninguna persona va a cambiar de actitud con el pecado hasta que no entienda las consecuencias del pecado. El Señor Jesucristo, sabiendo las consecuencias del pecado, que lo dejó muy claro en los evangelios, lo cual el apóstol Pablo entendió magistralmente, lo escribe en la carta a los Romanos, que la paga del pecado es muerte. Y lo vemos hoy viendo cómo Jesucristo fue a la muerte, no por haber pecado, sino por causa de nuestros pecados, para traer la vida a nosotros. ¿Cuál fue el compromiso de Cristo? Todo. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Él nunca se vio como una víctima, lo cual nosotros no lo debemos ser. Entonces, si nosotros realmente odiamos el pecado, es porque realmente hemos nacido de nuevo. Si no lo odiamos y por el contrario nos deleitamos pecando, y miremos qué clase de pecado menciona. Aquí dice: baste ya el tiempo. Vamos a volver a leerlo. Versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la actitud de Cristo: vivir conforme a la voluntad de Dios, porque Dios es santo. Por naturaleza odia el pecado y lo abomina. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Cuando habla de los gentiles, habla de las personas no salvas, las que no entienden el evangelio ni el plan de gracia de Dios. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea que esto ya no debe ser agradable para mí. Si yo soy un creyente, debo odiarlo. Y no lo voy a explicar porque esta es cuestión de tiempo, entonces no lo puedo hacer. Sigo con el versículo 4, donde dice: y a esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esto es lo que hace el mundo. Cuando yo no camino para donde va la gente, entonces soy rechazado. Jesucristo nunca cedió a las pretensiones, ni siquiera de los discípulos que no entendían el plan de redención, y tuvo que decir a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ellos querían, era un rey militar, un rey político, y ese no era el propósito de Dios, y Cristo jamás cedió a esto. Y esto fue lo que los llevó a ellos a decir: crucifíquenle. Y él nunca se dio por vencido. Y dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Estoy leyendo el versículo 6: para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Cuando vemos nosotros la palabra de Dios frente a Mateo 27, lo que vemos es que Cristo fue juzgado por hombres y fue juzgado en la carne. Pero Él no cedió ante ninguno de estos juicios, aún sabiendo que eran juicios injustos. Fue a la sentencia, entregó su cuerpo y murió y resucitó al tercer día. Y el ejemplo que debemos seguir nosotros es que aunque seamos rechazados, aunque seamos negados o aborrecidos por no seguir este mundo, por no seguir los deseos de la carne, por tener una actitud diferente a los demás, tenemos la esperanza que un día vamos a resucitar en un cuerpo glorificado, si es que hemos nacido de nuevo y morimos con una actitud de compromiso con la voluntad de Dios, odiando al pecado y creyendo que nuestra vida no es en vano. Y en segundo lugar,
Vemos el versículo 7 que nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Aquí nos está diciendo que si yo soy un cristiano, a mí me debe gustar la comunión con Dios. ¿A usted le gusta la comunión con Dios? ¿Es natural que a usted le gusta ir a arrodillarse ante el Señor por las mañanas, al mediodía o en la noche? ¿Es natural que usted venga a la iglesia y espontáneamente cierre sus ojos y eleve su alma delante de la presencia de Dios? ¿O simplemente está en este lugar porque alguien le rogó que viniera o por aparentar ser santo? El que ha nacido de nuevo mantiene una actitud de vigilancia constante. No ora porque le dicen, no ora por aparentar. La Biblia enseña que Jesús se apartaba a lugares solos y allí oraba. Y esto se hizo cada día como una costumbre, hasta el punto que despertó curiosidad en los discípulos y ellos le dicen: enséñanos a orar. ¿Es usted aquella persona que simplemente ora 5 minutos cada vez que termina una predicación, o simplemente cuando estamos en la red, cuando le toca su oración nada más, y lo demás la pasa ocupado en otras cosas porque naturalmente no le gusta orar? Hay que autoexaminarnos. Si somos cristianos por naturaleza, tenemos una actitud de apego y de afecto hacia Dios y nos apasiona su comunión y la oración, porque es la oración la que nos lleva a estar alerta para no caer en pecado. Recuérdense que cuando Jesús estaba llegando a la cúspide del sufrimiento, le dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y cómo estaban los ojos de ellos? Cargados de sueño. La carne no los dejó. Satanás estaba a punto de zarandearlos porque ya lo había pedido y ellos desconocían lo que estaba pasando. Si usted es un buen cristiano, un cristiano que ha nacido de nuevo, no ora por cuestiones externas, sino porque naturalmente está el Espíritu de Dios en su corazón y usted está comprometido con Él. En tercer lugar, el versículo 8 nos dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí nos manda a tener un amor, pero no un amor superficial, sino un amor también que viene por la naturaleza nueva que Dios ha puesto en nosotros. Y si en nosotros hay amor, las actitudes de nosotros como cristianos no deben de ser de desprecio, de apatía, de indiferencia ante los demás, especialmente los hermanos. ¿Cuál es su actitud frente a cada hermano que viene y se sienta a su lado cada 8 días? ¿Cuál es su actitud frente a las actividades que la iglesia realiza para llevar a cabo el propósito del compañerismo, de la comunión, con el fin de darle gloria a Dios? ¿Es usted de aquellas personas que simplemente llega y se sienta en la última silla y luego apenas se termina se va porque le fastidian las personas que están al lado suyo? ¿O simplemente que no saluda a alguien por no ver la necesidad de esa persona y quizás verse obligado a ayudarlo de alguna manera? Porque a veces esa es la actitud que tomamos simplemente para autoprotegernos de no ser afectados por las necesidades o los defectos de las personas que están acá. Pues sepa claro, hermano, que la iglesia es una obra en construcción y Dios siempre está construyendo la vida de los otros. Y ustedes saben que cuando hay una construcción incomoda al vecino. Los defectos de los hermanos nos incomodan a nosotros, pero Dios sí está tratando con cada uno de nosotros. Y ahí se necesita el amor, porque aquí la iglesia es un cuerpo de creyentes llenos de debilidades y defectos, los cuales el Señor está tratando con nosotros todos los días. Entonces dice: tengan entre ustedes ferviente amor. ¿Usted sabe lo que significa ferviente? Coloque una olla a hervir y suba la llave de la estufa a lo máximo
y véala hervir y ahí se da cuenta que es el ferviente amor. Algo que brota y que nace desde adentro hacia afuera, y ese es el amor ferviente del que Pablo está hablando. Usted no necesita otra cosa más que dejar que el Espíritu de Dios obre en su vida y que exista ese ferviente amor. ¿Qué tan cercano soy a mis hermanos? ¿Qué tan comprometido estoy con la iglesia, con las actividades de la iglesia, aún con mi misma familia y con las personas que no conocen a Cristo? Hay personas que ni la casa abren para no verse comprometidos con ningún tipo de personas ajenas a su vida. Y esto no es la actitud de un cristiano, sino la actitud de un impío. Y dice el texto en el versículo 9 y 10, es decir, que la actitud de amor nos lleva a una siguiente actitud, a una cuarta actitud que se llama la actitud de hospitalidad. Porque la hospitalidad demanda amor sincero. Hospitalidad es interesarme en las necesidades de las personas que sirven a Dios y estar atento a ver de qué manera les puedo ayudar. ¿Es usted aquella persona que le gusta ver a los hermanos a los ojos y decirle: hermano, buenos días, ¿cómo ha estado? ¿Hay alguna necesidad en su vida? Usted sabe que la iglesia en el primer siglo dependía de esto, porque Dios les había dicho que los gentiles no recibieran nada, sino que fueran, y que los hermanos eran los que los hospedaban, y que aquella persona que se quedaba en la casa, que entraba a la casa del hermano, no iba a mirar qué le faltaba o qué defectos tenía para salir a divulgarlos. Y hay personas que se cierran y no abren la casa a nadie, porque sabe que quien entra de una vez sale a publicar todo lo que vio adentro, que no le gustó ni le agradó. Y dice: hospedados sin murmuraciones. Es que el hermano tenía esto, el hermano no tenía aquello, el hermano tenía esto, y por eso muchos se han cerrado y no abren su casa para que nadie entre allí. Nos hemos vuelto fríos y tenemos que volver a ser hospitalarios. Y por último, el versículo 11 nos habla de una actitud de certeza. ¿Qué nos dice el versículo 11? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Y dice: ¿para qué? Para que Dios sea glorificado, para que la honra la reciba Cristo. Y esta certeza habla de estar empapado, consciente de la verdad escritural. Y es por eso tan importante el sentarse usted y el que es tan cortica 2 horas de estar en la iglesia, porque es aquí donde se imparte la instrucción de cada texto de la escritura, para que yo salga con propiedad a donde está la necesidad y divulgue no cosas de este mundo, no cosas de la carne, no mi odio, sino las verdades de la Santa Escritura, las cuales cambian las personas que no tienen la luz de Cristo. Porque la palabra de Dios es perfecta y es la única que convierte el alma y es la única que da la gloria de Dios. Hermano, esa actitud de certeza es que usted debe ser consciente que cuando habla, usted hable y Dios diga: este es mi hijo amado, está comprometido, este es mi hijo amado, mantiene vigilante, está en comunión conmigo, sabe cuál es mi voluntad, sabe qué es lo que pienso, sabe qué es lo que siento, sabe cómo soy, me conoce y por eso me complace. No habla lo primero que se le viene a la cabeza, habla lo que sabe que es mi voluntad y está comprometido, aunque esto le cause dolor, como a Cristo. Quiero concluir diciéndole: ¿es usted una persona comprometida? ¿Es usted una persona que odia el pecado? Si no odia el pecado, usted no es cristiano. Si usted ama el pecado, tenga en cuenta que un día le pagará mal. Un hombre tomó la determinación de
no dejar que a las ratas, a los ratones se les afectara en su casa, y era un hombre muy rico. Y le dijo a sus criados que no los maltrataran. Y estos se fueron reproduciendo por cientos de ratones, hasta tal punto que le comenzaron a dañar las alfombras y todas las cosas costosas que tenía en su casa, y siguieron comiéndose los víveres que tenían para su sustento. Y ellos, viéndose cansados de esto, le dijeron: no podemos más. Inventaron trampas para cazarlos, y él dijo: no les vayan a hacer daño. Entonces comenzaron a sacarlos con qué cuidado, y ¿saben ustedes lo que puede pasar? Los ratones volvían y volvían una y otra vez. Y esto nos indica, la moraleja es que si usted no realmente odia el pecado y está dispuesto a expulsarlo de su vida, él volverá una y otra vez, y su actitud no es de compromiso, no es de victoria. Mire lo que dice Romanos, que nosotros estamos comprometidos con Dios. Romanos 6:14, el pecado no se debe enseñorear de usted, pues no está bajo la ley, sino la gracia de Dios. Entonces, ¿ama la oración? ¿Ama a los hermanos? ¿Está enamorado de la palabra y quiere cumplir la voluntad de Dios? Examínese para saber si es cristiano, si es creyente, si ha nacido de nuevo. Si no es así, hoy es el tiempo de comenzar, entendiendo que el pecado es algo cruel, entendiendo que la oración es vital. Oremos. Padre, muchas gracias. Que tu palabra traiga a nuestro corazón sabiduría. Que tu palabra traiga a nuestro corazón arrepentimiento. Que nuestra palabra traiga a nuestro corazón convicción de pecado. Y que tu palabra traiga a nosotros arrepentimiento. Y que tu palabra traiga a nosotros devoción. Que tu palabra traiga a nosotros certeza, seguridad, para que la gloria sea para ti, la honra sea para ti por siempre. Aunque esto nos traiga dolor, rechazo, sabemos que los propósitos tuyos se cumplen por encima de todo lo que impida seguir tu propósito. Muchas gracias, Señor. Amén. Ahora